Pues muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta transmisión. El día de hoy, pues nos encontramos privilegiados en Sin Máscaras con una presencia de lujo. Nos acompaña el director de Sin Embargo MX, columnista, escritor, coconductor de Los Periodistas y, por supuesto, periodista de Ciudad Juárez para el Mundo, Alejandro Páez Varela. Alejandro Páez Varela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, muy bien, Hans. Muchísimas gracias por la presentación tan generosa. Pues ya aquí listo y puesto a sus órdenes, por supuesto. No, pues bienvenido, querido Alejandro Páez. Permíteme tutearte. También para mí es un honor. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy un poco nervioso porque me siento como en mi primer mañanera frente al presidente, pero bueno, frente a un gran periodista que admiro, que quiero, que respeto, y de verdad, este es un espacio en el cual, pues, qué honor nos haces de estar aquí, por supuesto, con mi querido Manuel Pedrero, pues y que hayas permitido, porque sabemos de tus múltiples ocupaciones, pero bueno, pues aquí estamos a la orden también, así de que pues muchas gracias nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Hans, Manuel, y siempre a la orden. Excelente, pues permíteme iniciar felicitando a todo el equipo de Sin Embargo, porque no hace poco fueron premiados por la misma plataforma YouTube en esta reconocimiento de Sustainability Lab. Ahí la ando regando en temas de dicción como algún colega, pero pues ahí muchas felicidades por ese reconocimiento. Y bueno, querido Alejandro, iniciemos con esto. Mañana saldrá esta entrevista, se graba el día martes, pero se estará saliendo el día miércoles, el mismo día que el informe de gobierno del presidente López Obrador. Ya 3 años al frente del gobierno, 3 años de informes. Comencemos con esto. ¿Cómo llega el presidente López Obrador al tercer año, al tercer informe de gobierno? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay muchas maneras de medir a un presidente, muchas maneras. Una de ellas, por supuesto, que son las encuestas y pues es una manera en la que se ha medido históricamente, o por lo menos desde Carlos Salinas de Gortari, al menos, o de Ernesto Zedillo, al menos se ha medido a los presidentes. Y el presidente llega como el segundo presidente con el mayor nivel de aprobación. Esto de acuerdo con la plataforma Oráculos, que es, como digo, una manera de medir un presidente. A estas alturas, con 32 meses en el cargo, Felipe Calderón tenía 65% de aprobación, el presidente López Obrador tiene 62 como promedio y Vicente Fox tenía 59. Ya Peña estaba en el despeñadero y ya andaba en 35% de aprobación en este mismo momento, es decir, cuando tenía el Peña Nieto apenas 32 meses en el cargo. La última encuesta es la del periódico Reforma, trae un nivel de aprobación del 60%, eso es lo que marca el periódico Reforma. La penúltima, también del mes de agosto, es de Demotecnia, le da 67% de aprobación, que es altísimo. Buen Día le da un 62% y ya nos vamos al mes de julio, hay 60% del Financiero, 73% de aprobación de Parametría en el mes de julio. Es una locura de datos. 73% de aprobación ya lo quisiera cualquier presidente en el mundo. Es una aprobación brutal. En ese mismo mes, esas tres encuestas son 62, 60, 73, 76% en julio, pues en medio de la peor crisis en un siglo. Pues es un montón, es una aprobación. Digamos que por esa parte no hay ningún cuestionamiento. Incluso lo que algunos llaman polarización no se refleja en las encuestas porque trae niveles de desaprobación que no compensan la aprobación. Es decir, los niveles de desaprobación del presidente son muy bajos, andan 36, 35, 34%, que es muy bajo. Aquí no hay ninguna polarización. Ya sabemos que la polarización de verdad, la que no tiene que ver con la que se habla en la prensa y lo hablan los líderes de oposición, pues es la polarización que existe, que es el gran reto de México. Hay un puñado de ricos y
y millones de pobres en este país. Esa es la verdadera polarización que hay. Esta otra, pues, es de cómo lo sientes. Ahora, esa es una manera de medirlo. La otra manera de medir a un presidente es con respecto a él mismo. Y aún ahí adentro, en medirlo con respecto a él mismo, tiene distintas variables. Te diría que un presidente siempre llega y lo primero es que parece que se la sabe de todas, y no es así. Un presidente llega como un piloto, se descubre adentro de la cabina de un avión por primera vez, que trae atrás un montón de pasajeros y enfrente de él hay un montón de botones que algunos sí saben cómo funcionan, pero la mayoría no. Es decir, tú te sientas, imagínense ustedes el tablero de un piloto y es tantos botones como los menos dedos tiene. O sea, le corresponden 100 botones por cada dedo y está canijo así. Entonces, se supone que en el primer tramo, todos los presidentes en el mundo empiezan por conocer la cabina, por conocer en dónde están parados, y eso creo que le ha pasado al presidente López Obrador en el primer tramo. Hay que sentarse, ver qué es lo que tienes, cuáles son los alcances de cada botón. Si le jalas demasiado la palanca, se empina y a lo mejor arrastras la cola. Si le mueves demasiado despacito, a lo mejor. Y todas esas variables son las que un presidente tiene en el día a día. A lo mejor se le pasó la mano con esto, se le pasó la mano con aquello, pero no ha hecho énfasis en esto. Y esas variables son las que un presidente aprende, se dice tradicionalmente, en la primera mitad de un periodo. Un presidente en Estados Unidos tardará 2 años en entender qué fregados tiene enfrente de sí, y un presidente en México tardaría 3 años, eso es lo que dice la lógica, en entender de qué se trata. Esto para decir lo siguiente, que el siguiente tramo, los siguientes tramos, que son los menos lucidores de un presidente, porque ya te has gastado el bono democrático y te has gastado el bono político, te lo has gastado, normalmente, por ejemplo, las reformas de gran calado se hacen en la primera parte del sexenio. Lo hacen así históricamente en México porque llegas con un bono. A lo mejor no llegas con todo el poder en el Congreso para hacer una reforma de gran calado, pero llegas con el bono democrático de haber sido electo y el bono político de que las fuerzas de oposición están pagando por ver, por decirlo como dicen las cartas. Y en ese sentido, el segundo tramo del presidente va a ser un tramo más virtuoso. Pasa con todos los presidentes, y yo creo que en particular a este presidente que le movió a todos los botones al mismo tiempo, le va a pasar, creo yo, que viene la parte virtuosa del segundo tramo. Ojo, es la menos lucidora, pero puede ser la más virtuosa. También es cuando los presidentes empujan los cambios más de fondo porque han construido el entramado para transitar hacia un cambio de más profundidad. A estas alturas, el presidente Salinas estaba firmando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por contar un ejemplo. De Vicente Fox, lo único que diría, bueno, el caso de Zedillo, pues Zedillo estaba endeudando al país ahora sí en serio, estaba en el segundo, ya la aprobación del FOBAPROA, estábamos saliendo de una mega crisis y ya estaba él contratando toda la deuda que tenemos que pagar ustedes, nosotros y las siguientes 10 generaciones seguramente. Y luego en el caso de Fox, como sabemos, pues fue un sexenio bobo, conducido por un personaje bobo. Entonces, pues estaba en el segundo tramo de sus boberas. Y así, tú ves a Calderón, pues estaba en la segunda parte de las grandes matanzas del sexenio. De hecho, 2010, en el caso de Calderón, se convierte en el año de las grandes matanzas. Y así es. Y Peña, pues ya sabemos, estaba preparándose para terminar de robar lo que hubiera al alcance de la mano. Entonces, ¿qué viene para el presidente? ¿Cómo lo veo en este momento? Todos los pendientes los tiene, los grandes pendientes los tiene, y decir otra cosa sería engañarnos a nosotros mismos, y él mismo lo reconoce. Él sabe que la seguridad es un gran pendiente y que no se puede ir sin mostrar mejoría.
dicho por el mismo presidente López Obrador. Y ustedes, yo, todos tenemos un sentimiento, no sobre este presidente, sino sí sobre este sexenio, del tema de la impunidad. O sea, tenemos un problema de corrupción y tenemos un problema de impunidad y de aplicación de la justicia. ¿Le corresponde a Alejandro Gertz Manero? Por supuesto. También al Poder Judicial, por supuesto. Pero desde la presidencia se puede empujar ese tipo de cambios. Mientras esté Carlos Romero de Champs libre o Peña o su villano favorito, el de ustedes, vamos a seguir sintiendo que estamos, pues sí, en la impunidad todavía. Qué interesante cómo lo planteas, Alejandro. Yo quisiera preguntarte, en este contexto que tú bien has descrito, me parece que de manera muy, muy precisa, puntillosa y muy inteligente, permíteme decirlo, también el presidente apretó el botón de la sucesión presidencial a contrapelo de precisamente de lo que se venía y de lo que estábamos acostumbrados, bueno, hasta con los priistas, que ya decía esta gran frase de un personaje histórico de nuestro país: el que se mueve no sale en la foto. Ahora es absolutamente diferente. ¿Tú crees en este momento haber apretado esos botones de la sucesión, o por lo menos de ese arranque, y haberlo permitido el presidente, incluso en una misma mañanera, ¿no? En estas conferencias matutinas abiertas, muy cuestionados, pero que también en una estrategia de comunicación fantástica y de mucho estudio? ¿Está preocupado el presidente por la sucesión presidencial? ¿Lo ves así? ¿Lo ves preocupado en ese tema también? Yo te diría esto después de haberlo conversado con un par de personajes de ahí mismo de Palacio. No, no le preocupa la sucesión. Creo que está muy distante de esa preocupación. No está pensando, mira, hay un tema y el presidente es muy inteligente en la parte política. Eso nunca se le va a poder regatear a López Obrador. Es un personaje con una inteligencia brutal para la administración de los datos y de los sucesos políticos. Se está viendo siempre hacia adelante, está viendo hacia adelante. Y no lo veo preocupado en ese sentido. Lo veo preocupado en el presente, porque él está concentrado en sacar cosas adelante. Hay temas en los que ni siquiera podemos regatear los triunfos. Hay muchos temas en donde no le podemos regatear triunfos. Esos no le preocupan. La parte económica, mira, ustedes están muy jóvenes, pero en 2006, yo me acuerdo lo que se sentía cuando la oposición ponía estos anuncios donde caían los ladrillos y luego López Obrador endeudó a la Ciudad de México y luego se cayó una bicicleta, como cuenta el mismo López Obrador, y yo me acuerdo más de los ladrillos así que se iban venciendo, cayendo, y decían, va a endeudar a México, te va a pegar en el bolsillo, va. Pues no pasó. Con todo respeto para los que diseñaron la campaña, pero exactamente eso no es lo que pasó. En la peor crisis de la historia de México, las variables de los criterios de política económica están perfectamente sólidas y paradas. El peso es un peso sólido. O sea, ahí no hay ya ninguna duda. O sea, hay una apuesta sobre el país de los inversionistas extranjeros. Si no, el peso se estaría desfondando. La inflación, traemos un chipote de inflación en este momento, pero es estacional completamente. Es un tema no de México, sino del mundo, porque hay un sobrecalentamiento de las economías, porque después de estar parados, imagínense ustedes que te tienen encerrado en tu casa, sales a comprar y lo primero que encuentras a la mano son unas quesadillas y las pagas, y luego te encuentras unas flautas y te las comes, y luego sigues caminando, vas adelante y ves un algodón de azúcar y te lo compras también, y porque llevan mucho tiempo. Entonces las economías se sobrecalientan y se genera un chipote de inflación. El crecimiento va a tener un rebote. Todavía va a mostrar un rebote técnico, es decir, va a reflejar el producto del rebote. Normalmente, pues la caída en el rebote técnico, pues tienes una parte, un sobrante, digamos aquí, que es un efecto técnico, pero es un efecto también
psicológico cuando ves un numerote de que va a crecer México 6.5%. No es el que deberíamos crecer porque nos caímos más, pero es muy bueno. Entonces, todas esas variables, Hans, las tienes bajo control y le quitas una herramienta a la oposición. Él trae preocupaciones muy puntuales y él sabe cuáles son sus preocupaciones puntuales. Él trae 3 reformas constitucionales que va a sacar, las que sabemos, la Guardia Nacional, la CFE y el tema electoral, las tiene que sacar, y por eso prefirió sacrificar a Olga Sánchez Cordero y poner a una negociadora allá. Para quien dice Olga Sánchez Florero, híjole, no solamente es misógino, sino que es tonto, es de baja observación. No, Olga Sánchez Cordero tiene un rol y jugó un rol que era dialogar. Miren, los desaparecidos y el tema de las organizaciones de la sociedad civil es un tema de gobernabilidad. En lugar de agarrarlos a madrazos, como se utilizaba la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero los sentó a todos. Díganme ustedes quién ha sentado a todas las organizaciones de la sociedad civil en torno a la Secretaría de Gobernación. Pues bueno, eso es lo que hizo Olga Sánchez Cordero. Yo no veo en ella el florero que dicen algunos. No, en lo absoluto. ¿Tenía un perfil más bajo que Miguel Ángel Osorio Chong? Pues sí, pero yo prefiero 1000 veces a Olga Sánchez Cordero a un perverso como Osorio Chong. Así de sencillo. Bueno, hacia el corto plazo, creo que él tiene que resolver cosas, y creo también que tiene una preocupación que es legítima, que es que el siguiente periodo de México caiga en manos de la izquierda también, pero no le preocupa. Yo no veo la preocupación en él con respecto a él marcar el rumbo de la sucesión, sino lo veo con la preocupación sana de que el siguiente periodo esté en manos de la izquierda. Y en ese sentido yo te diría, creo que el presidente perfectamente sabe cuál es el rol que puede jugar Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum o cualquiera de los otros. No le preocupa. Quede en manos de cualquiera de ellos la sucesión y la candidatura, el presidente queda contento. Yo así lo siento y creo que lo he conversado con más gente. Ok, Alejandro, al presidente no le preocupa la sucesión presidencial en 2024, está pensando en el hoy, no en 2024, pero hay personajes dentro del gabinete o que son líderes de estados que pues podemos imaginarnos que están pensando justamente en el 2024. Por ejemplo, yo veo un comportamiento algo anormal en Marcelo Ebrard, quien pues se ha caracterizado por no desgastar palabras, no hacer acciones políticas sin pensar en sus respectivas consecuencias. Luego, por ejemplo, no sé, desde algo tan sencillo como una foto en su cuenta de Instagram, viendo hacia el horizonte de la Ciudad de México, con él desde el tope de la Cancillería en una posición churchiliana, viendo hacia allá y pensando en mi México, bueno, ese tipo de situaciones, de cosas que desde el más mínimo hasta ya en acciones prácticas como el día de hoy, en el que informa que consiguieron ya las 100 millones de dosis para contrarrestar la pandemia, y luego situaciones como Claudia Sheinbaum promoviendo cada vez más y más sus obras, el cablebús, la compra, la adquisición, la movilidad de la Ciudad de México, a pesar de todos los embates que ha tenido con la oposición o que le han querido jugar sucio a Claudia. Luego, pues, intercambio de interlocutores en el Senado de la República, de Ricardo Monreal a Olga Sánchez Cordero. El presidente no está pensando en 2024, podemos estar de acuerdo en eso, pero hay personajes que trabajan para el presidente que sí están pensando en 2024. Pues ese es el problema de ellos, o sea, no es el problema del presidente. En realidad, el presidente no descarta al 100% porque ni siquiera él gobierna eso, de que el que se mueva no sale en la foto. Él le ha dicho, no, aquí no aplica lo de Fidel, que no, que el presidente no sale, el que se mueva no sale en la foto. Yo creo que el presidente sabe que si te mueves por demás, por razones normales, no es que no salgas en la foto, es peor, te conviertes en la antena, en el pararrayos para que caigan todos los rayos de la oposición. Entonces, Marcelo debería estar preocupado de que si sigue pensando que su prioridad está en promover su candidatura,
se va a convertir en un pararrayos y va a ser objeto de todos los rayos, van a saber en dónde caer. El problema cuando tienes para la oposición, cuando tienes muchas cartas de la baraja abierta, es que no sabes a quién disparar. O sea, no sabes ni siquiera a quién dispararle. Y creo que en ese sentido, bajo el riesgo propio, Marcelo Ebrard ha decidido, coincido plenamente contigo, tener una candidatura, una precandidatura abierta, y no es de ahorita también, Manuel. El libro que publico yo sobre Marcelo se llama Presidente en Espera, nomás para resumir, exacto. Es ese, Hans, efectivamente, o sea, Presidente en Espera es eso, o sea, un personaje que tiene no un año, ni 2 años, ni 3 años, mucho menos una década, sino que tiene al menos 3 décadas preparándose para un día como este que está viviendo hoy. El problema, yo creo, de Marcelo no es que al adelantarse tanto, es probable que genere un camino de una sola vía. ¿Cuál es el camino de una sola vía? Cuando tú te preparas tanto tiempo para una sola tarea, que es servirle a la nación a través de la máxima magistratura, es decir, ser presidente de México, no tienes un plan B. O sea, es eso. Entonces, cuando no tienes un plan B, yo te garantizo que si Claudia Sheinbaum no resulta candidata, ella tiene un plan B, que es seguir trabajando como lo ha hecho hasta hoy, a favor y en donde se le abran las puertas, a favor de lo que ella cree. Pero en el caso de Marcelo, su problema es que como no tiene un plan B, entonces Marcelo Ebrard va a terminar en un callejón sin salida. O me abres esa puerta, que es la candidatura de Morena, o voy a tener que brincarme la pared y ver por dónde me voy de candidato. Y ese es un problema, pero no es del presidente. Ese es un problema de Marcelo. Y Marcelo debería saberlo, lo sabe él. Él dice, yo lo siento, mira, así, en 2012, yo creo que él habría ganado la presidencia. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador estaba muy, muy fregado en ese momento. Lo habían madreado de tal manera que todavía en ese momento, 6 años después, él mismo lo ha contado, él lo ha narrado en sus propias palabras, él estaba todavía arrastrando el desprestigio que le tejieron con miles y miles de millones de pesos de campaña negra. Entonces estaba muy, muy, muy fregado. Yo creo que si Marcelo hubiera sido el candidato, es muy probable que Marcelo hubiera sido presidente. Había todas las posibilidades de que lo fuera. Y eso él lo trae adentro, él lo carga con eso, es un presidente en espera. Él sabe que en algún momento se le va a dar la alternativa y cuando se le dé la alternativa puede ser presidente de México. Él cree que este es su momento. El riesgo es ese, que si se topa con que no es él, entonces él no tiene plan B. El plan B no es replegarse, el plan, ese plan no lo tiene, hay un plan A. Entonces, ¿Sería su última oportunidad? pues no es la última, pero es la importante para él. Siempre va a ser la importante cualquiera. El tema es que la oposición lo va a voltear a ver. Y ese es un asunto. Imagínense ustedes un candidato de izquierda en la oposición o un candidato progresista con buena fama en la oposición, en PRI, PAN, PRD, ¿por qué no? Ahora vamos a ser más mañosos, vamos a irnos en este juego, vamos a ir un paso más adelante, un tercer paso, y sería este, que es una locura. Está tan despreocupado el presidente López Obrador que tiene 2 candidatos. A lo mejor uno lo pone en la oposición y el otro lo deja en Morena. No sabemos, ¿no? En este mismo sentido, Alejandro, yo te planteo un tema o una pregunta concreta. Y de una vez paso a la siguiente porque ya se nos está finalizando el tiempo para aprovechar tu presencia. ¿Tú consideras que este distanciamiento a todas luces, por ejemplo, con Ricardo Monreal en el Senado, ya es sin retorno en este momento por todos estos movimientos además que ya se han hecho? Y el otro punto,
en la perspectiva de esta estrategia de las mañaneras, que me parece que en términos de comunicación ha sido no solo innovador, sino también ha tenido mucho éxito para transmitir, para informar, para combatir fake news, todo lo que se ha también planteado en este mismo esquema. eh, también se han, la pregunta sería, ¿también se han cometido algunos excesos, como lo han criticado algunos medios, al irse contra ciertos personajes, contra ciertos medios de comunicación, que un día sí y el otro también, también generan las noticias falsas en contra del presidente atacándolo? ¿Tú consideras que ahí se le ha pasado la mano al presidente o ha hecho lo correcto precisamente para mantenerlos a raya y él poder tener estos números que tiene actualmente? Me da mucha tentación empezar con la segunda, pero contesto la primera. Depende para quién sea un viaje sin retorno. A lo mejor este viaje sin retorno eh, depende para quién. Yo no veo a Ricardo Monreal separándose de la 4T, lo veo en un bache. Y Ricardo Monreal sabe sortear este bache y cualquier bache. Se hace muy poco tiempo que lo querían matar. O sea, él, pues, gracias a que lo están espiando, se dan cuenta que iban por él, que lo iban a asesinar. Acuérdense ustedes de eso. Y acuérdense también que Ricardo Monreal ha sido acusado de narcotráfico, ha sido acusado de montones de cosas y los ha superado. Para él es un problema siempre para él, que él tiene grandes expectativas todo el tiempo. Y luego él tiene una cierta desilusión de cómo se comportan los factores que inciden en la política con respecto a su propia persona. Pongo un ejemplo. Él se veía gobernando la Ciudad de México. Pues no le tocaba, punto, ya. Pero él tenía tantas buenas expectativas sobre sí mismo que, híjole, pues ya andaba tristeando, andaba agüitado. Pero bueno, pues mira, le tocó nada menos que dirigir a la bancada mayoritaria, a la bancada histórica de la izquierda. No ha habido otro momento estelar como este para la izquierda en México y nada más. Entonces él sabe acomodarse. Yo creo que ahí hay que confiar en su olfato político, porque él sabe acomodarse. Para los políticos nada es definitivo, Hans, no es definitivo. Los políticos, a diferencia de ustedes y de la gente común, ellos se pelean y al día siguiente están de la mano, hombre. Operan en virtud a lo que les conviene y punto. Así es la política, seas de donde seas, así eres, te acomodas, punto. Y luego, por el otro lado, el tema de la mañanera y la mano del presidente. Mira, yo creo que, no sé si les ha pasado, porque sería algo que en lo que yo no me quisiera meter a enseñarle a alguien que tiene, primero, más años que yo y más tiempo que yo haciendo lo que hace, pero yo creo que una gran cantidad de los columnistas que el presidente menciona y ha mencionado en este tiempo, ya no se leían. O sea, estaban en el bote de la basura. No los leía yo, que soy periodista. O sea, que a esto me dedico. Tenía años que no los leía. Y creo que no los he leído. Algunos sí, cuando menciona cosas muy puntuales López Obrador, me voy a leerlo. Pero, o sea, yo los había dejado hace mucho tiempo lejos de mi registro y habían de por sí estado lejos del registro de cualquier periodista decente. Son columnistas corruptos, fueron corruptos, siempre estuvieron lamiéndole los de estos al poder. Entonces no estaban, digamos, no, yo como periodista nunca aspiré a ser como ellos. Y su proceso de descomposición, que duró muchas décadas, pero era un proceso de descomposición, se detuvo cuando el presidente empezó a mencionarlos. Y ahora resulta que tienes algunos columnistas que ya debían haberse jubilado, que tienen grandes audiencias. Y voy a poner un ejemplo que, perdón por personalizarlo, pero es importante. En este periodo, los únicos que hemos perdido el trabajo hemos sido Julio Astillero, Álvaro Delgado y yo. Y los demás siguen colocados exactamente en donde estaban y tienen audiencias. Es cierto que se han abierto nuevas alternativas, es cierto que
que a mí me gusta estar ahora con ustedes dos, pero antes con Manuel, porque yo entiendo que están dirigidos a otros segmentos. Es cierto, porque yo lo oigo, porque yo lo veo, porque el fenómeno de los periodistas lo demuestra, que es que hay una alternativa distinta ahora que sí plantea, pero no nos comamos esa manzana porque trae gusanos. Los medios masivos siguen operando en México sin ningún problema más que falta de dinero. Pero en cuanto tengan dinero de regreso, muchachos, van a hacer exactamente lo mismo, con una diferencia. Ya no va a estar López Obrador. López Obrador va a estar en su rancho. Él dice que retirado, yo no lo veo, porque lo van a acosar, lo van a traer y él se va a ver obligado a regresar una y otra vez. Yo lo haría. Yo me regresaría a responderles a estos cabrones todo lo que quisiera responderles. Con eso te digo que no siempre la reacción que ha tenido la estrategia del presidente es la mejor. Yo, por ejemplo, me causa mucha grura que el mundo gire, de los medios gire en torno a Reforma y al Universal. Me causa grura. Cuando sabemos perfectamente que Televisa es la herramienta de control más importante de México, cuando sabemos que TV Azteca es inmoral y es un medio de comunicación poderosísimo y masivo, que ambas empresas han provocado un daño profundo en la educación y en los mexicanos. Por décadas han tenido control absoluto y son el 1-2 del presidente cuando a la hora de entregar publicidad. Entonces a mí me hace mucha grura, no puedo dejar de decirlo. Me hace muchas agruras porque no es congruente eso. No es congruente eso del presidente. Y yo veo a Reforma muy bien. O sea, están muy a gusto en el papel que les puso el presidente. Yo como periodista veo que es el peor periódico, la peor versión del periódico Reforma que yo recuerde en mi vida. Yo trabajé ahí. O sea, yo sé cuáles eran las motivaciones que teníamos los que estábamos ahí para hacer periodismo. Y era la posibilidad de hacer un periodismo limpio, con legitimidad, lejano del poder y distante completamente de la posibilidad de agarrar dinero y de corromperte. Ese era el periodismo que intentábamos hacer a principios de los 90, cuando empezó Reforma. Después se convirtió en esto. Es el peor periódico, pero está muy bien instalado en lo que está. ¿Por qué? ¿Por qué está tan bien instalado? ¿Por qué? ¿Por qué para el presidente no existe Televisa y TV Azteca? O más bien, ¿por qué existen tanto en el presidente? ¿Por qué se les da tanto dinero y por qué nunca están mencionándolos? ¿Por qué? Entonces, ¿me entiendes? Esas son las cosas que yo no le encuentro demasiado sentido. Y tal cual, si lo veo en mi persona, pues claro, nosotros terminamos haciendo programas de YouTube, mientras que Muy todos los demás exitosos. están parados, todos, haciendo programas para YouTube, que los hago con mucha decencia y que los hago con gran cariño. Siempre los hacemos, pues, los que los hacemos aquí, pero los demás siguen parados en donde estaban. O díganme quién ha salido, quién se ha ido. Nadie. Ok, pues Alejandro Páez Varela, prácticamente hemos finalizado este intercambio, esta conversación. Nada más una última pregunta. ¿Cuándo te vemos en la conferencia mañanera? Me preguntan mucho también en los chats de YouTube, es que no es mi trabajo es en la redacción. Hay animales de calle y ahí ya vemos ratas de escritorio, yo soy una de esas. No, es muy difícil para mí pues ir a quitarle el trabajo a un reportero, pues, es trabajo de un reportero y luego ustedes no lo saben, a lo mejor porque no están dentro de las redacciones, por fortuna, y por desfortuna, porque también tiene su chiste en la redacción, pero al interior de la redacción es como cuando de repente te dan una entrevista con el secretario de Hacienda y sabes que la has buscado durante meses, la entrevista con el secretario de Hacienda. Entonces vas a la redacción, oigan, me acaban de dar una entrevista, y luego sale el director abre la puerta y dice,
gracias, la voy a hacer yo. Ah, chingado, si yo la trabajé. ¿Me entiendes? Ese es el sentimiento que se genera al interior de una redacción. Es como abuso, es como, no, güey, si tenemos algo que preguntar, pues va el reportero de la fuente o va el reportero interesado en el tema. El día que traía Álvaro lo de Latinos, dijo Álvaro, yo quiero ir a la mañanera y quiero preguntarle al presidente, confrontarlo y decirle, presidente, aquí está esto y quiero que me lo valide. Quiero que me diga si ustedes están haciendo una investigación o no con respecto a esto de Latinos. Yo, a lo mejor si hubiera sido alguno de esos directores, habría dicho, Álvaro, no, dame el texto, voy a ir a preguntarle yo. Hubiera estado terrible. Bueno, es que cada uno de nosotros tenemos un rol dentro de una redacción. El mío no es ir a la mañanera, no ha sido el de ir a la mañanera. Sería un abuso de mi parte ir a la mañanera cuando yo sé que hay un montón de compañeros que quisieran estar ahí y ahorita por razones de salud, así lo hemos planteado, pues no queremos exponer a nadie ahí en ese espacio, ¿no? Por lo pronto, te agradezco muchísimo, querido Alejandro. Yo sí tengo la esperanza de no morirme sin verte algún día en la conferencia mañanera. Esperemos que así sea. Y si es que se prolongan también después de 2024, ojalá así sea. Pues muchísimas gracias, querido Alejandro. Éxito, que sigan los éxitos en los periodistas, sin embargo. Y bueno, querido Hans. Muchas gracias, estimado Alejandro. La verdad es que ha sido todo un gusto, un placer. Y pues lo único que es que uno se queda con las ganas de seguir charlando, porque bueno, pues es muy interesante el tema y por supuesto tu postura, tu visión, tu análisis enriquece absolutamente todo este momento. Así de que pues ojalá en un futuro, si nos permites, y tú también tu tiempo, porque pues tú mismo has dicho, ¿no? Esa responsabilidad que traes, muy bueno, y que por cierto, felicidades por ese portal, es muy bueno, es de lectura muy importante, creo yo, para poder a veces decir, esto es fake news o no. A ver, me voy a meter a Sin Embargo, a ver qué dice Sin Embargo, porque pues son referentes, me parece importantes en este momento de tanta falsedad en las redes sociales y muchos medios de comunicación. Así es de que agradecido. Muchas gracias, Hans. Gracias, Manuel. Y gracias sobre todo a quienes lo siguen a ustedes. Gracias por acompañarlos y por acompañarme ahora a mí en este espacio. Gracias. Un abrazo grande. Fuerte abrazo, querido grande. Alejandro. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Amigas, amigos, muchísimas gracias por ver esta entrevista. Nos estaremos viendo en la próxima edición de Sin Máscaras. Éntrale Sin Máscaras. Fuerte abrazo. Éntrale Sin Máscaras.